Bienvenidos a nuestro conversatorio. Vamos a dar unos minutos mientras los participantes ingresan y en breve comenzamos. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar un minuto más y en breve estaremos comenzando. El estrés financiero está afectando hasta 3 veces más a las personas trabajadoras que cualquier otro factor, según un estudio realizado por Creditas México en el 2022. Encuestas aplicadas a más de 1.200 empleados en diferentes industrias arrojaron que aproximadamente 43%, más de 500 encuestados, dijeron que su situación financiera económica actual repercute en su salud mental, en su desempeño y en su productividad en el trabajo. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio sobre el impacto laboral del estrés financiero. Mi nombre es Ricardo y soy el director de cuentas claves para Workplace Options en Latinoamérica. Hoy contamos con un grupo muy diverso de panelistas y expositores que van a compartir con nosotros su experiencia desde diferentes puntos de vista relacionados con este importante tema, que como ven, pues está siendo uno de los temas de mayor interés para la población latinoamericana. No solamente durante y post pandemia, sino que pues cada día más se incrementa un poco debido pues a situaciones económicas y a factores tanto internos como externos. Entonces, hoy contamos con la presencia de Roxana Rooney. Roxana es la jefa de nuestro equipo de finanzas en puestos de Military OneSource. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Military OneSource es un programa del gobierno americano que se enfoca en proporcionar servicios de bienestar a miembros activos de las Fuerzas Armadas. Roxana obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Lima, Perú, y cuenta con un MBA y es financista acreditada en los Estados Unidos de América. Gracias, Roxana, por estar con nosotros. También nos acompaña en la mañana de hoy Jimena Ruiz. Jimena es psicóloga clínica y de la salud
y cuenta con una maestría en medicina conductual de la Facultad de Psicología de la UNAM, una licenciatura en psicología en la Universidad de las Américas en Puebla. Jimena tiene más de 14 años de experiencia y funge como nuestra directora clínica para Latinoamérica en Workplace Options. Bienvenida, Jimena. Nos acompaña también hoy Gabriel Villar. Gabriel es responsable de inversiones para Syngenta. Gabriel es el líder de inversiones para el plan de pensión de Argentina de Syngenta. Es contador público, especialista en finanzas y cuenta con más de 15 años de experiencia en planes de pensión y tesorería, apoyando a equipos de recursos humanos en la gestión para productos de retiro para sus empleados. Gabriel también labora como docente en la materia de administración financiera en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Javier. Gracias. Queremos compartir con ustedes las disculpas recibidas por parte de Rosa María Espinosa esta mañana, la cual no podrá acompañarnos en el día de hoy. Dicho esto, pues nos gustaría comenzar entonces con nuestro conversatorio, y llamado así conversatorio porque queremos que sea de una forma interactiva. Queremos invitar a todos los participantes en el día de hoy que cualquier consulta o pregunta que tengan, por favor, nos las compartan a través del chat, y durante la participación de los expositores y de los panelistas vamos a estar contestando sus consultas y preguntas. Durante el año 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, realizó encuestas en más de 26 países, en Europa, Asia y América Latina. Y el 35% de los encuestados afirmaron estar preocupados por sus gastos de subsistencia normales, así como el 28% declaró tener un colchón financiero que solo duraría una semana o menos. En general, 76% de los empleados encuestados en Latinoamérica indicaron que estaban financieramente afectados, ¿verdad? Yo creo que estos numeritos nos dan un preámbulo a poder iniciar con nuestras consultas y preguntas a los facilitadores en el tema de, vamos a iniciar con un poquito de teoría. ¿Qué es el estrés financiero y quién tiene más probabilidades de experimentarlo? Roxana, tú eres la jefa en esta parte de finanzas, impuestos y demás. ¿Qué tú piensas o qué puedes compartirnos? ¿Qué es el estrés financiero? ¿Y quién tiene esas probabilidades? Claro, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Comencemos con este tópico muy interesante y una tendencia que estamos todos viviendo. ¿Qué es el estrés financiero? Una manera simple de definirla y entenderla es básicamente la preocupación que uno tiene al relacionarse con temas de dinero, ¿no? Es el resultado de esa ansiedad que vivimos por diferentes factores. Tenemos que tener en cuenta, como bien lo mencionaste, que hay dos factores básicos que ocasionan este estrés financiero, entre comillas, ¿verdad? Una de ellas es los factores externos, y entre ellos vemos lo que hemos vivido, ¿no? Situaciones externas como ahorita vemos una inflación, los precios altos por los alimentos, las cosas básicas para nosotros. La misma pandemia nos cambió la vida. Yo creo que nos dio una perspectiva de un nuevo amanecer. La gente cambió sus prioridades y, en este momento quizás te enfocas más a otras cosas que en el 2019 no eran tan importantes para ti, pero requieres algún dinero, el pasar más tiempo con tu familia, quizás quieres irte de vacaciones, pero tienes esa ansiedad porque no tienes el suficiente dinero para poder hacer aquellas cosas que pues te van a hacer feliz, ¿no? Que te llenan, te satisfacen. Básicamente esa es la principal definición de un estrés financiero, ¿no? Ok, gracias. Eso desde el punto de vista ciertamente financiero y con tu experiencia. Ahora, ¿cómo lo vemos en la parte clínica? Jimena, ¿qué es el estrés financiero desde el punto de vista clínico? Claro, bueno, pues aquí podríamos entender desde una visión más amplia, ¿sí? Que cualquier sufrimiento, malestar o dolor generados por la relación con el dinero es considerado un problema que nos puede generar estrés. Entonces, entendido desde esta parte, ¿sí? Podemos ver que existen distintas situaciones y conductas que nos pueden llevar a presentar el estrés financiero. Por ejemplo,
el preocuparnos constantemente por no tener dinero suficiente, o el tener la obsesión de ahorrar cada centavo, tener miedo a gastar, o una vez que gastamos, sentir, por ejemplo, sentirnos culpables por haber hecho esos gastos. Otras situaciones como estar imaginando situaciones catastróficas en las que se pierde todo, ¿sí? O tener hábitos disfuncionales relacionados con el dinero y las finanzas, como comprar compulsivamente, presentar dificultades para cobrar nuestros servicios, por ejemplo, o presentar dificultades para ahorrar, ¿sí? Endeudarnos más allá de nuestras posibilidades de pago, entre muchas otras situaciones y conductas que nos pueden llevar a generar este estrés. Algo importante que señalar aquí es que existen dos variantes, ¿sí?, que nos pueden generar este estrés financiero. La primera es una dificultad objetiva, ¿sí?, que tiene que ver con realmente no tener los fondos suficientes para poder cubrir nuestros gastos o deudas. Y la otra son las percepciones subjetivas, es decir, esto tiene que ver con los pensamientos irreales, ¿sí?, o catastróficos sobre la situación financiera actual o futura. Entonces, de esta manera podemos entender de una forma más amplia el estrés financiero. Claro, Jimena, tú has mencionado muchos factores, algunos internos, otros externos, inclusive muchos temas mentales, emocionales, temas de que algunas veces las personas se imaginan o piensan que puede ocurrir y catastrófico, pero dentro de todo eso, ¿quién tiene más probabilidad de experimentar ese estrés financiero? Con tu experiencia, ¿es un tema generacional? ¿Es un tema de raza? ¿Quién tendría más probabilidad de experimentar ese estrés financiero? Bueno, aquí sí hay factores, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta otros factores externos. Por ejemplo, las brechas salariales. Es algo que hace que las mujeres jóvenes, por ejemplo, las dobles jornadas, las dobles responsabilidades, las brechas, hacen que las mujeres jóvenes presenten mucho estrés financiero. También hablando de generaciones, ahorita podemos ver cómo generaciones como los millennials, por ejemplo, o la generación Z, ¿sí?, presenta mucho estrés financiero. ¿Por qué? Porque tienen esta percepción, ¿sí?, de que sus salarios, sus fondos no alcanzan para cubrir sus necesidades, ¿sí? No les permiten hacer una planeación o ni siquiera están pudiendo imaginar cómo va a ser su futuro. ¿Por qué? Porque tienen que preocuparse por la situación actual. Entonces, ahora estamos viendo cómo estas generaciones, las generaciones que ingresan al campo laboral, también están presentando estrés financiero. Entonces, concretamente podemos ver mujeres jóvenes, ¿sí?, millennials, generación Z y aquellos que ingresan al campo laboral. Excelente, o sea que es interesante. Eso quiere decir que entonces el estrés financiero no solamente se ciñe a un solo grupo, a un solo área, sino en la mayoría de los casos muchos o casi todos nosotros pudiéramos estar experimentando eso. Ese estrés financiero de una u otra manera nos puede estar afectando la salud física y la salud mental de los empleados, como tú bien lo mencionaste. En la parte corporativa, Gabriel, tú que estás en el día a día con empleados, que conoces, que ves estos temas en Latinoamérica, principalmente en el sur, ¿cómo ese estrés financiero afecta a la salud física y la salud mental de nuestros empleados? Sí, ahí Ricardo, continuando con lo que comentaba Jimena, es interesante ver que es un fenómeno que se ha extendido a casi toda la población, incluso en el caso de empleados, que es gente que dispone de un ingreso y dispone de un trabajo, y también se da esto que mencionaba Jimena de situaciones muchas veces subjetivas, ¿no? De situación de pensamiento catastrófico, ¿no? De cosas que pueden pasar, o situaciones a las que no voy a poder afrontar, ¿no? Y ahí los empleados van a estar enfrentando distintas situaciones y retos, ¿no? Bueno, en los últimos años tenemos el fenómeno de la inflación, que nos pone siempre frente a voy a poder hacer frente a mis gastos, voy a poder subsistir mantener mi nivel de vida de la manera que quiero, extenderlo eso también a mi familia, proveer a mis hijos, ¿no es cierto? Son todas preocupaciones que van sumando en la cabeza del empleado, y de alguna manera eso también a veces alimenta esta compulsividad en el consumo, ¿no? Que muchas veces es compro hoy usando ingresos futuros. Entonces ahí se va dando un círculo donde probablemente también
crecen deudas, las deudas además se incrementan por subida de tasas de interés, que es lo que hemos visto también en los últimos años, y eso te termina dando una disminución en la capacidad de ahorro, ¿no? Tanto en el del corto plazo como en el largo plazo, ¿no? Siguiendo con tu estadística que decías al mediodía, al principio, el 76% de la población dice verse afectada, ¿no? Porque en definitiva terminás teniendo una falta de protección ante determinadas circunstancias. Entonces, eso va a estar alterando un poco todo lo que es la salud de las personas, ¿no es cierto? Entonces creo que es interesante cómo se manifiesta y se retroalimenta, si se quiere, el mismo círculo. Además de que quizás no estamos tan acostumbrados culturalmente a buscar ayuda profesional o hay una cierta vergüenza en enfrentar una situación financiera difícil, ¿no es cierto? Claro, yo creo que acabas de tocar un punto interesante, ese tema de la costumbre, parte cultural y parte de que pues no queremos que otras personas nos vean que tenemos alguna situación financiera o económica. Y entra, como bien Jimena lo mencionó, creo que Roxana en su momento y tú, Gabriel, en ese círculo. Entramos en ese círculo vicioso de la salud financiera que nos está afectando esa parte física y la parte mental. Vamos a interactuar un poquito con ustedes ahora. En la pantalla van a ver una encuesta. Aquí está. ¿Cuál es la mayor fuente de estrés financiero para ustedes? Agradeceríamos muchísimo sus comentarios porque quisiéramos ver cómo está esta situación dentro de los participantes. ¿Cuál es la mayor fuente de estrés financiero para ustedes? ¿Es el pago de deudas? ¿Es que mis ingresos han disminuido, ya sea durante o post pandemia? ¿Tengo demasiados gastos en el hogar por la educación de mis hijos? ¿O estoy buscando o utilizo mucho mis ingresos para inversiones? Puede ser comprar una casa, un automóvil, artículo de lujo, viajes y demás. 10 segunditos para nuestra encuesta. Veamos cómo están esos resultados. Listo. Cerramos las encuestas. A ver qué nos dicen los participantes. 27% dice que la mayor fuente de estrés financiero es el pago de deudas. 20% disminución de ingresos. 24% gastos del hogar y 29% gastos de casa, automóvil y demás. Interesante, o sea, bastante parejo, pero pues ciertamente hay un tema de gastos, hay un tema de gastos en artículos, en viajes, en lujo y demás. Ahora, con esa información, yo quisiera ver, y Roxana, ¿qué tú nos puedes compartir habíamos hablado de este círculo vicioso, Gilberto nos comentó la parte mental, Gabriel, pues mucho de la parte cultural, pero ¿cómo podríamos, o qué datos o tips le puedes dar a los participantes para reconocer a un trabajador que está enfrentando dificultades financieras? ¿Qué es lo que tenemos que observar para poder saber esa persona, ese trabajador está pasando por dificultades financieras? Muy interesante la encuesta y muy buena tu pregunta. Y son factores o son indicadores bien precisos y bien tangibles. Una de ellas, el primer factor que ves es la baja productividad en el empleado, ¿no? El estar ausente, el llamar constantemente diciendo que se encuentra enfermo, faltando a sus actividades laborales. También lo ves un desenlace, se separa de su círculo laboral. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ahorita, con un ejemplo de la vida diaria de nosotros, nosotros como empresa, por ejemplo, estamos tratando de hacer interactuar con los empleados, o sea, se hacen programas de salir a comer, de tener un conversatorio, incluso virtual, hay veces para aquellos empleados remotos, porque estamos viviendo en un nuevo amanecer para nosotros, y te das cuenta de que estos empleados que tienen indicadores de estrés, comienzan a faltar, ya te vienen con una excusa, hey, no puedo, tengo algo que hacer este fin de semana, pero se ve repetitivo, no solamente esta semana, es el próximo mes, es el mes que sigue. Entonces ya tú como
para nosotros como jefes de departamentos encargados de empleados, te da un indicador, dices, ok, algo está pasando acá, ¿no? Yo te comento esto muy brevemente, pero básicamente yo tuve un empleado que es muy bueno, exitosísimo, tiene premios de calidad, fue el empleado del año, y de un momento a otro noté que como que un aislamiento. Ya no era el empleado motivado que decía, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer este proyecto, podemos alcanzar esta meta. Era aquel que llamaba y siempre me decía, mira, puedo salir temprano, me encuentro enfermo, mi familiar está enfermo, está delicado. Ya nuevamente sus prioridades, tú ves que ya están cambiando, como que ya el empleado está en tu trabajo físicamente, pero mentalmente está en otro lado. No, porque se está preocupado por algo diferente, está preocupado y ya te comienzas a dar cuenta. ¿Cuándo te das cuenta que es un indicador financiero en algunos casos? Porque ya comienzas a ver, como te digo, especialmente en las reuniones, cuando tienes que gastar o tienes que hacer algún gastito o hacer una colecta, por decirte, para el cumpleaños de uno de nosotros, ¿no? Entonces ya comienzas a ver que ya tienen excusas por aquí o que ya está buscando cómo hacer un préstamo, por echar ya comienza a darme indicadores, hey, ese empleador está estresado. Son te podría decir los indicadores más tangibles, lo que un gerente puede verlo, es visual, ¿no? Sin tener que, tú te tienes que ya dar cuenta cuando comienzan estos indicadores que algo tienes que hacer, es importante actuar para poder ayudar al empleado, porque al final, perjudica la productividad en general de toda la compañía, no solamente es el caso personal, ¿no? Claro, son alertas, ciertamente, como lo dicen, ¿no? Al final, sin entrar en el tema muy personal con el empleado, pues son alertas que los líderes, supervisores y gerentes deben de observar. Hablando de alertas, observaciones, Gabriel, tú como líder, como gerente de una empresa muy importante en Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Observas esto realmente en el día a día de tus empleados? ¿Son tips o situaciones reales que se pueden observar en las compañías? Y Ricardo, yo en ese sentido coincido con lo que menciona Roxana, ¿no? Principalmente es la pérdida de productividad, ¿no es cierto? Porque empiezan a cambiar las prioridades. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, tenés encuestas de Mercer, donde empleados reconocen que el 20% de los que contestan reconocen haber faltado al menos una vez en el año por tener que ocuparse de temas financieros, ¿no es cierto? Ya sea ir a firmar un tema con un banco o firmar un préstamo o una renegociación, ese tipo de cosas ya empieza causando ausentismo, después causa esta dispersión, ¿no? De estar en el trabajo pero mentalmente estar preocupado con temas de que tienen que ver con las finanzas personales más que nada. Y cómo voy a buscar soluciones, porque eso también es otra dedicación, digamos, de tiempo a la búsqueda de soluciones, muchas veces que no llegan porque justamente la persona está estresada y quizás no puede encontrar con claridad el camino que tiene que seguir. Y creo que eso es lo que se termina más plasmando visiblemente, a veces no tan visiblemente, ¿no? Ahí creo que los líderes y los gerentes necesitan un poco estar atentos a estos indicadores como para detectar los casos donde la persona está pasando por una situación de estrés financiero, ¿no? Claro, yo creo que es interesante también, a veces visible o no tan visible, porque ciertamente a veces en algunos casos Roxana nos compartía situaciones específicas en las que los empleados pues empezaban a apartarse y de una u otra manera u otra expresaban un rechazo o se veía visiblemente un rechazo y nos podía dar a entender que era una situación financiera, pero tú mencionaste otra que quizás no es tan visible. Hay cosas que no son fáciles de percibir. Y yo creo que aquí, Jimena, ese tema clínico, ese tema quizás relacionado un poquito con situaciones no tan visibles o no tan tangibles, ¿cómo pudiéramos reconocer o qué recomendaciones, igual también, similar como lo hizo Roxana, pudieras tú compartir de qué es lo que podemos nosotros
reconocer en ese empleado que realmente está pasando por dificultades financieras, pero desde un punto de vista ya más emocional, mental, clínico. Claro, aquí es muy importante entender que el estrés financiero se va a manifestar, ¿sí? Como otras situaciones que generan estrés, ¿sale? O sea, aquí lo que tendría que aprender, por ejemplo, los líderes es a reconocer esa sintomatología de estrés. ¿Qué tipo de cambios hay o cómo afecta, cómo nos puede afectar? Empezamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una situación de estrés financiero o por otra situación, vamos a empezar a presentar, por ejemplo, problemas de insomnio, ¿sí? Problemas para dormir. Entonces vamos a notar que que nuestros trabajadores pueden empezar o a llegar tarde, los vemos más desgastados, con menos energía, ¿sí? Más irritables. ¿Sí? Podemos presentar también problemas, por ejemplo, físicos, podemos empezar a presentar problemas gastrointestinales, ¿sí? Empezamos a enfermar más constantemente. Esto se relaciona con lo que decía Roxana. De pronto nos empiezan a decir, voy a faltar por esto, no voy a ir, empiezan a tener más padecimientos, ¿sí? Otra cosa que podemos notar, por ejemplo, ¿sí? Es que las personas empiezan a aislar, ¿sí? Esto también lo mencionábamos ahorita, ¿sí? Puede ser cultural, ¿sí? Puede ser por vergüenza, puede ser por culpabilidad, por muchas razones, ¿sí? Las personas empiezan a aislarse, podemos ver a un trabajador, por ejemplo, que antes participaba mucho, ¿sí? Participaba con sus compañeros de las actividades y demás, empiezan a aislarse. Otra cosa es el estrés puede generar o puede hacer, ¿sí? En las personas que empiecen a dudar de sus propias decisiones, de sí mismos, empieza a ver afectado su autoestima, empiezan a tener dificultades, ¿sí? Para poder opinar, tomar decisiones. Entonces, ¿cómo lo podemos observar en una persona? Tal vez algún miembro del equipo que antes participaba mucho en las juntas, proponía mucho, tomaba decisiones, no le daba como miedo, temor, decir yo pienso esto, yo hago esto, y de pronto empezamos a ver que en las mismas juntas, en el mismo trabajo, empieza, ¿sí? A retraerse. Entonces, todos estos indicadores, ¿sí? Nos pueden decir algo está pasando, ¿sí? Entonces, aquí concretamente sería, podemos observarlo en la interacción con sus compañeros, ¿sí? En su trabajo, en la interacción también dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Y también en la persona. Podemos ver que llegan más cansados, que llegan tarde, que están más irritables. Puede haber incluso cambios, por ejemplo, de peso, ¿sí? Las personas empiezan a comer más, a comer menos. El estado de ánimo, ¿sí? Empiezan a dudar más, empiezan con manifestaciones de ansiedad. Incluso, ¿sí? El estrés puede llegar, ¿sí? a generar sintomatología depresiva, por ejemplo, ¿sí? Podemos empezar a desarrollar mecanismos de afrontamiento, y herramientas de afrontamiento que son poco saludables. Entonces, tal vez se puede empezar con un abuso de sustancias y abuso de alcohol, abuso de, comer en exceso, comer menos. Todos estos cambios los vamos a poder notar, ¿sí? En nuestros trabajadores. Entonces, adelante. No, sí, es que suena muy interesante. Yo creo que aquí lo vemos y escuchándote, pensaba también mucho, y ahora me gustaría la opinión de Gabriel desde el punto de vista corporativo, pero Jimena, es el tema que tantas cosas que a veces ocurren y posiblemente nosotros como líderes lo pasamos desapercibido. O sea, una persona que suba de peso, que baja de peso, que empiece a ser más irritable, como tú dices, que no participa activamente en las juntas. Entonces, a veces el líder no toma en consideración que esas situaciones o esos cambios en la actitud de las personas son producto de o pueden venir como resultado de un estrés financiero o de otro tipo de estrés o de un tema en general del cuidado de la salud mental y emocional de los empleados. Entonces, hablando de números, lo que nos gusta, Gabriel, de numeritos de la productividad en las empresas, todo esto que mencionaba Roxana, que mencionaba Jimena acerca de estos cambios y demás, ¿cómo realmente impacta en la productividad, en los resultados, en el dinero de la empresa?
Y ahí es muy interesante el tema, Ricardo, y creo que también ahí nos convoca a todos también a hablar del tema, ¿no? A que haya comunicación en las corporaciones, en las empresas sobre el tema para poder también detectarlo. Creo que eso es una cuestión que viene, digamos, inherente a todo esto que mencionaba Jimena, ¿no? Pero en definitiva, el impacto principal lo vas a tener en lo que es productividad. Hay incluso estudios que calculan entre un 2 y un 4% del resultado puede ser que se pierda por impacto del estrés financiero del personal, ¿no? O sea, que, digamos, puede llegar a tener este tipo de impactos por el ausentismo que mencionábamos antes, por la baja productividad al momento de hacer las tareas, ¿no? Al momento de que los empleados no llegan a cumplir con sus tareas en tiempo y forma, entonces baja la productividad en cuanto a la cantidad. Tenés un tema también de calidad, ¿no es cierto? Que las tareas que se hacen comienzan a presentar una tasa de errores más alta, con lo cual eso tiene un costo, ¿no? Corregir errores también tiene costos. Vas a tener también una disminución en lo que son iniciativas, ¿no? Siempre, generalmente, cuando hay objetivos que cumplir y proyectos para llevar adelante, es importante todo lo que es iniciativa, ¿no? Para llevar adelante proyectos dentro de las empresas, y eso generalmente se va a ver disminuido por esto que decíamos de prioridades. Las prioridades de la persona empiezan a cambiar. Y ahí hay un dato interesante que se calcula, esto es un dato de Mercer también, entre 4 a 6 horas por semana promedio que las personas pueden llegar a dedicar pensando en su situación financiera, ¿no? Pensando en sus problemas, cómo afrontar una deuda, la inflación, la suba de alquileres, de precios, todo lo que venimos mencionando insume tiempo en definitiva. O sea que además, digamos, quita foco, insume tiempo, y todo eso lo ves reflejado en una baja en la productividad de la persona, que a mí me llamó la atención, por ejemplo, de la encuesta que hicimos. Un 20% está preocupado por la disminución de sus ingresos, que en definitiva yo lo traduzco como una cierta inseguridad laboral, si querés, ¿no? O sea, y fíjate cómo este estrés financiero, en definitiva, puede poner a la persona en una situación de inseguridad laboral también, a través de que baja su productividad y no cumple con sus objetivos. Le va a costar más relacionarse con colegas por esta retracción en la personalidad que mencionaba Jimena, ¿no? Y hoy en día mucho de lo que se logra en las corporaciones tiene que ver con el networking, la colaboración, ¿no? La comunicación con los colegas. Entonces, bueno, tiene muchas dimensiones que terminan afectando la productividad, Ricardo. Claro, interesante lo que mencionaba, el tema de corregir errores también tiene un precio, tiene un costo, porque Claro. muchas veces nosotros nos enfocamos en evitar, pero al final, cuando se comete un error por las diferentes situaciones o condiciones o resultados de un estrés financiero o mental, como han mencionado ustedes, ese error lleva un costo entonces en corregirlo. Y también interesante la estadística de las 6 horas casi que pueden tomar aproximadamente los empleados solamente en pensar. Yo comentaba siempre en algunas de mis exposiciones con nuestros clientes, hablando de temas de programas de apoyo al empleado, la famosa diferencia entre el ausentismo y el presentismo. Y creo que bien lo mencionaste también, Gabriel, y Roxana y Jimena. El ausentismo lo sabemos, la persona no viene a trabajar, bueno, tenemos que cubrirlo y sabemos que ese día nos va a fallar. Pero el presentismo, Gabriel, 6 horas aproximadamente a la semana, es casi un día de trabajo. Entonces ahí Es mucho. todavía es más interesante la labor de los líderes, la labor de los supervisores, la labor de recursos humanos, en estar pendiente en qué pasa emocionalmente con ese empleado para poder ayudarles y tratar o de reducir o evitar ese tiempo perdido en el cual el empleado está presente en su puesto de trabajo, pero no está siendo productivo. Hay uno de los comentarios que tenemos en los chats que me comparten que las personas están hablando acerca de educación
Parte de esto es educación, ustedes lo han mencionado muy bien en las diferentes áreas, y eso nos lleva entonces a otra breve encuesta que quiero que nos compartan su opinión. ¿Qué está haciendo su empleador para apoyarlos con el bienestar financiero? O perdón, ¿está haciendo lo suficiente? O sea, tu empleador está haciendo lo suficiente para apoyarlos a ustedes con el bienestar financiero. Sencillo, ¿sí o no? Puede ser desde un punto de vista de educación, puede ser desde un punto de vista que los apoyan con programas y productos de apoyo financiero, pero ¿cómo está eso en la región? ¿Sí o no? ¿Nos apoyan? A ver qué nos dicen, qué resultado tenemos en la encuesta. Interesante. 50-50, casi 50-50. Ok, estamos un poquito más arriba. 53% de los participantes dicen que sí, 48% de los participantes dicen que no. Entonces, pues tenemos una oportunidad ahí de compartir o educar y de apoyar. Y pensamos que el primer paso para brindar este apoyo es comprender las necesidades del empleado. Yo creo que dentro de la conversación se ha mencionado mucho de que una sola acción no funciona para todos. Inclusive Jimena lo mencionaba, que muchas generaciones y muchos diferentes tipos de colaboradores y de empleados pasan por diferentes áreas de estrés financiero. Entonces, lo primero es comprender y conocer a nuestros empleados a través de encuestas, a través de focus group, de datos demográficos, que pueden ayudar a la población dentro de una organización que experimenta estrés financiero. Entonces, con esto, ¿qué están haciendo las organizaciones para proporcionar esa educación y formación sobre el tema? ¿Qué hacen las empresas en Latinoamérica, Gabriel, para proporcionar esa educación, información y formación sobre las finanzas? Mira, ahí Ricardo, en el caso de Singenta, por ejemplo, y de otras empresas de la región, está empezándose a ver lo que son los programas de educación financiera, ¿no? Dentro de lo que es Financial Wellbeing, empezando a tener foco en la comunicación y la educación. En el caso nuestro, en Brasil, desde noviembre del año pasado se implementó un programa donde la persona puede hacer una autoevaluación, si querés, de su conocimiento, y eso le va a sugerir o a invitar a la persona a hacer una serie de lecturas, una serie de cursos, incluso hasta tener el asesoramiento personalizado de un planificador financiero para ayudar a la persona a manejar estos temas, que creo que es súper interesante. La otra pata que en lo personal me gusta mucho y me parece que es un muy buen elemento de soporte al empleado es lo que es los productos de planes de pensión. En el caso nuestro, lo hacemos en Argentina, en Brasil y en México, que son planificaciones de largo plazo, ¿no? Ayudar al empleado a quizás dejar el día a día y pensar en su planificación más de largo plazo y de retiro, que como forma de construir seguridad, ¿no es cierto? Pensando en el futuro. Y acá una pequeña historia, si tengo un minutito. En mi caso, yo hace 3 años y medio que estoy trabajando con lo que es el plan de pensión de Singenta en Argentina. Se le dio mucho foco, mucho apoyo por parte de la empresa, pero principalmente la pregunta era, bueno, quizás no había el nivel de adhesión que se esperaba al plan, ese tipo de cuestiones, y hemos trabajado muchísimo a través de charlas, a través de difundir videos, de que la gente tenga la información del beneficio, esto que te digo de participar en una charla media hora, ¿no? Como para salir del día a día y pensar en un beneficio que muchas veces está disponible y las personas no lo terminan de considerar o de entender. Y la verdad que eso dio muy buenos resultados, sobre todo el foco en la comunicación, ¿no? La comunicación, presentar el beneficio, educar a la persona de por qué es importante que tome acción en el presente. Y bueno, la verdad que ha dado muchos muy buenos resultados. Y el último ítem que quería mencionar son los EAP, ¿no? Los Employee Assistance Program, que también
terminan dando alguna asistencia para el empleado en lo que es el estrés financiero, ¿no? A través de asesores, a través de asesores impositivos también, que a veces las personas están un poco desorientadas con el tema impuestos, y creo que esa es también un medio importante de comunicación y de educación para quienes planteen alguna duda, ¿no? Esto creo que es lo que se está empezando a ver cada vez más. Claro, entonces escucho educación, planificación, ¿verdad? Y yo creo Sí. que esa educación que proveen las empresas es interesantísima e importante para toda la región. Eh, y por supuesto, los planes de EAP que al final quiero darle unas recomendaciones para los que conocen esos planes y los que no, pues lo tengan en consideración. Pero las recomendaciones o esta eh, implementación que están haciendo las organizaciones en la parte financiera. Roxana, tú que ves el tema financiero, de impuestos, como mencionaba Gabriel, impositivo, pues básicamente en el día a día, ¿qué escuchas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que es más frecuente o recomendable que las organizaciones hagan para proporcionar, educar e informar sobre este tema a sus colaboradores? Mira, te voy a comentar en mi caso, porque en mi caso yo manejo el equipo que proporcionamos eso que las empresas están pidiendo, ¿verdad? Te voy a contar algo bien importante, bien cortito que aprendimos. Últimamente se ve un cambio en lo que las empresas pedían antes de COVID y después de COVID, antes de la inflación y después de la inflación. Y te voy a hacer con una historia bien rapidita. Nosotros, por ejemplo, al principio, antes del COVID, la gente no planeaba mucho en el futuro porque sentías que tu vida era tan larga, la etapa normal de la vida. Tú naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Pero de repente te diste cuenta de que ya ese ciclo vital con COVID se descuadró. Ya no es así, no necesariamente se siguen las etapas que por, historia eran normales para nosotros. Las peticiones antes eran, como te digo, más que nada nos enfocábamos a cosas secundarias, ¿no? La gente no se preocupaba mucho, por ejemplo, en tener un seguro de vida o en planear, como bien lo decía Gabriel, para un plan de pensión, porque bueno, de acá hasta que tengas 60 y tantos años, no se preocupaba. Cuando pasa el COVID, ahora después de la pandemia, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona, nosotros trabajamos con militares, pero muchos militares tienen familias hispanas, son esposas latinas. Y primero que ahí ves un cambio de cultural, ¿no? La cultura de la gente americana, anglosajona y la gente latina tiene un switch. La gente latina, por lo que nosotros vemos con las esposas, es como el miedo, la vergüenza, no se habla, tus hijos no saben lo que debes, si tienes deudas, tus hijos no saben cuánto gastas, esa información no existe. Y cuando vemos que pasa la pandemia, tuvimos muchos casos, lamentablemente, de gente que perdió a un ser querido, en este caso el militar, no que falleció por el problema del COVID, porque estaba en la guerra, porque lo mandaron a un sitio a ayudar a la gente, y acabó falleciendo lamentablemente. Y ves cómo ahora nos están pidiendo que no solamente eduquemos al empleador, que esos programas de EAP no se dirijan solo al empleador, sino a las familias. Se extiende el programa. Esa región crece. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que si bien es cierto, tú le prestas asistencia al empleado, si algo pasara con el empleado, la familia se queda desprotegida de alguna manera. Entonces ahora nos están pidiendo que incluyamos a las esposas, a los hijos, a estos programas de educación, la parte preventiva, la parte de planeamiento y la parte de acción, porque lamentablemente hay gente que se esperó mucho y ahorita ya tiene que reaccionar a una situación que está presente, que es que lo que se está ahora ocasionando el estrés. Entonces, a eso nos dedicamos ahorita. Las empresas nos están pidiendo que no solamente eduquemos y planeemos, sino que tengamos, como bien lo dijo Gabriel, la ayuda de este asesor financiero que te puede decir, ok, te encuentras en esta situación, hacemos un análisis de tu estado financiero y basado en esto, vamos a hacer plan A, B y C. Y lo seguimos hasta que el empleado venga, que ya logré
vine con un estrés de 5 y me voy con un estrés de 2, porque bueno, el estrés continúa de una u otra manera, somos seres humanos, vamos a estresarnos por una razón u otra. Pero eso es lo que estoy viendo en la tendencia de esos últimos tiempos. Interesante, y seguimos viendo educación y planeación. Yo creo que en todos los aspectos, de la parte corporativa, la parte pues, financiera y de impuestos, y la parte mental y emocional, se repite la constante de educación, se repite la constante de planificación, se repite la constante de cultura, que al final pues nuestra región es diferente a otras regiones. Voy a aprovechar, tengo una pregunta que nos hicieron y Gabriel, creo que tú podrías ser la mejor persona para contestarla. Dice, es razonable pensar que en el corto plazo esta inestabilidad que vemos producto de factores externos, inflación, tasa de interés, etcétera, continúen afectando Latinoamérica. Una breve respuesta. Ricardo, en mi opinión personal, sí. Todavía hay incógnitas de cómo va a seguir el mundo, ¿no? Tenemos la guerra en Rusia, tenemos temas de provisión, cómo va a afectar lo que es provisión de alimentos. Todavía hay esfuerzos que se están haciendo para volver la inflación a sus números normales pre-COVID, con los efectos que tuvo todo lo que fueron las ayudas, pero no creo que eso vaya a suceder en el largo plazo. Todavía yo creo que hay algunos años más de incertidumbre y cierta volatilidad en lo que es los mercados financieros y también su correlato en lo que es inflación, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Regresando entonces nuevamente a lo que se mencionaba de la planificación, ir pensando Exacto. en estar planificado, ir pensando en un plan de jubilación, por ejemplo. Si recuerdan, al principio del conversatorio decíamos que la encuesta del 2002 nos decía que la mayoría de los encuestados, 43%, casi el 50% de los encuestados, no tenían un colchón para subsistir una semana. Sí. Entonces, ciertamente es algo que tenemos que ir viendo. Gabriel, nos hace otra pregunta breve sobre el tema de los planes de pensión en Argentina. Si nos puedes mencionar por lo menos uno Sí. o dos planes de pensión en Argentina. Los planes de pensión corporativos, o sea, en Argentina el sistema es estatal, ¿no? De jubilaciones. Y hay empresas que implementan planes de pensión corporativo, hay distintos bancos y proveedores con los que se pueden hacer y hay distintas modalidades. Generalmente siempre va a estar un aporte que haga el empleado, digamos, de su salario, y el empleador va a estar haciendo un matching, ¿no? Sobre ese aporte, que es lo que en definitiva es el beneficio, ¿no? Para las personas. Pero bueno, ahí hay diversidad de bancos y hay, si querés, diversidad de diseños, ¿no? Del beneficio que lo van viendo las distintas empresas en función de lo que necesiten como herramienta, en definitiva, de retención de talento, ¿no? Que es lo que termina siendo también un plan de pensión a nivel de corporativo, ¿sí? Excelente. Ok, otra pregunta para el panel. Y aquí la dejo abierta para el panel si alguno de ustedes quiere tomarla. Dice, a criterio del panel, ¿qué medidas básicas deberían tomar las familias para evitar problemas de estrés financiero? Jimena, Interesante. Roxana. Claro, sí, cómo no. Mira, yo te podría decir que las familias lo primero que deben hacer, yo creo que es tener un conversatorio, ¿no? Te sientas a la mesa y dices, aquí estamos y acá queremos llegar. Entonces, viendo si no estamos tan bien, pues buscar los diferentes medios. Ahorita se han abierto mucho especialmente en Latinoamérica, yo veo que se está abriendo mucho el sector del fintech, todos los bancos, los préstamos, diferentes maneras, o quizás podemos comenzar a ahorrar. Te doy un ejemplito bien rapidito. Si las familias saben que tú quieres, como yo vi en la encuesta, tú quieres tener una casa, un auto, y tienes un ingreso, pero el ingreso sientes que no te alcanza. Entonces, comenzar a hacer, maybe no salgamos a comer el fin de semana, ¿no? Hagamos alguna actividad, que alguien cocine, a ver, por sorteo, ¿quién cocina? Y guardar ese dinero extra y comenzar a ahorrar para poder llegar a tu objetivo. Mis pasos serían, siéntate, conversa con tu familia, tu esposa, la gente que está involucrada en tus metas financieras, y hagan un planeamiento y busquen la ayuda si la necesitan
y uno ya sea con el empleador o mediante los bancos, pero ayuda hay, y pues esos serían los 3 pasos que yo personalmente veo. Gracias. Yo creo que tú acabas de mencionar el tema, busquen la ayuda. Aquí esa es la parte Exacto. importante, quizá una de las recomendaciones principales es buscar el experto. Existen expertos en cada una de las áreas, nuevamente planificación, información, educación. Una de las cosas buenas que creo que hemos mencionado durante la conversación es de que COVID, a pesar de todo lo que pasamos, nos trajo situaciones buenas o nos dio resultados buenos. Y eso es que las empresas, no solamente las empresas, los seres humanos, los empleados de estas corporaciones y empresas, están siendo más conscientes acerca de diferentes áreas. No solamente el estrés financiero, sino pues la salud mental y emocional. Y ahí entonces es donde entra esa amalgama y esa unión entre el empleado, la compañía, para planificar, educar y en ese tema. Para ir cerrando con ciertos comentarios finales y vemos si tenemos alguna otra pregunta o consulta más de los participantes o de los que asisten, quisiéramos ver qué pueden hacer las organizaciones, qué recomendaciones pudiéramos dar a los participantes, a las organizaciones, para apoyar a los empleados que experimentan estrés financiero. Jimena, ¿qué recomendaciones tú crees que podríamos darle a las empresas para que apoyen a sus empleados para mitigar el estrés financiero? Claro, bueno, aquí a lo largo de esta charla hemos hablado mucho, como lo dices justo, de la educación, de la comunicación, ¿sí? Del adecuado manejo también de las emociones, de las decisiones. Entonces, algo muy importante, vamos a partir de la educación, como lo hemos estado hablando, ¿sale? Entonces, algo muy importante que pueden hacer las empresas es organizar, por ejemplo, estas ferias de salud financiera. En estas ferias de salud financiera se pueden incluir, ¿sí?, pláticas desde conceptos básicos, ¿sí?, de cómo hacer un presupuesto, ¿sí?, cómo ahorrar, cómo llevar un control de mis gastos, ¿sí?, hasta, por ejemplo, cómo puedo planificar mi jubilación, cuáles son los instrumentos de ahorro, de inversión que están disponibles en mi región y cómo los puedo utilizar. Entonces, en estas ferias, ¿sí?, se trata de educar a las personas para que puedan, ¿sí?, empaparse de este tema, para que lo puedan. Hablábamos de que es un tema tabú en nuestra región. Entonces, esto nos ayuda justamente a empezar a romper esas barreras, a involucrarnos, ¿sí?, y a sentirnos competentes en el tema. Si yo no sé, si a mí, yo digo, yo no sé nada de dinero, no sé de ahorros, de inversiones, no me involucro. Entonces, esto puede ayudar, ¿sí?, a las personas y a los trabajadores a empezar a sentirse competentes, a saber, a poner atención. Como decía Gabriel, que conozcan los beneficios que tienen también, cuáles son las herramientas que la misma empresa, ¿sí?, está proporcionando. Eso por una parte. Por otra, hablábamos también de utilizar la ayuda disponible, ¿sí? Poder brindar, por ejemplo, esta atención integral que vaya desde asesorías con expertos, ¿sí?, financieros, que puedan ayudarme a planear, ¿sí?, o tal vez a resolver una situación que ya esté, ¿sí? Y aquí hablamos de una atención integral. ¿Por qué? Porque también es importante, por ejemplo, contar con profesionales de la salud mental que me puedan ayudar a manejar las situaciones, ¿sí?, a comunicarme con mi familia, como lo decían ahorita, cómo puedo empezar a hablar con mis hijos, con mi pareja, cómo les puedo transmitir o cómo podemos planear qué es lo que queremos, cómo lo podemos alcanzar, ¿sí? Cómo también si vemos todas las afectaciones que puede tener el estrés financiero, entonces si ya lo tengo, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Sí? ¿Cómo aprendo a regular mis emociones, a utilizar mis redes de apoyo, ¿sí?, a manejar todo lo que está sucediendo, a tener buenos hábitos, ¿sí?, a recuperar la salud, si ya llego a tener un problema derivado de esto? Entonces, como podemos ver, ¿sí?, podemos partir de cursos, ¿sí?, de ferias, ¿sí?, de educación financiera, ¿sí?, y también de poner a disposición expertos, tanto en salud mental como en finanzas, ¿sí? Ahora, por último, también hablábamos de cómo es importante para los líderes, ¿sí?, reconocer cuando algo está sucediendo. Entonces, también podemos proporcionar, por ejemplo, educación a nuestros líderes, educación en distintos temas, ¿sí?, desde cómo
reconozco a un empleado que está pasando por una situación difícil, a una situación de estrés, hasta cómo me comunico con él, ¿sí? ¿Cómo puedo manejarlo con el resto de mi equipo? ¿Sale? Entonces, todo esto, si vemos, hay muchas cosas que la empresa puede hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí mencionaban los programas de atención para el empleado. Entonces, estos programas pueden ofrecer todo esto. Sí, pueden ofrecer la educación, pueden ofrecer webinars, pueden ofrecer charlas y pueden ofrecer también esta atención personalizada. Entonces, es muy importante que podamos hacer uso de esto. Gracias, Jimena. Creo que mencionaste muchísimas áreas, y al final es eso, ¿no? Tener un programa, tener algo robusto dentro de la empresa que sea el paraguas y que abarque las diferentes áreas en las cuales pues, la empresa puede brindarle apoyo a sus colaboradores. Hay una pregunta breve, tenemos muy poquitos minutos, pero me gustaría responderla. ¿Qué puede hacer o qué se puede hacer para protegernos del impacto de la inflación en nuestros salarios? Una breve recomendación. ¿Quién me ayuda? ¿Quieren que vaya yo? No se Claro. olviden que vivo en Argentina y tenemos alta inflación hace unos años. Principalmente el salario para protegerlo de la inflación, básicamente cuando uno dispone de fondos, no tenerlo sin remunerar. ¿Qué quiero decir? Invertirlo en incluso cosas de muy bajo riesgo o en cosas muy simples como decir, voy a hacer la compra del mes porque ya tengo los bienes y eso me protege si subió de precio, ¿no? Es algo muy simple, pero que lo puedo hacer. Si tengo dinero en una cuenta, buscar que sea remunerada, que me pague un interés, ¿no? Entonces, con esas pequeñas cosas yo ya puedo ir protegiéndome, porque en definitiva la inflación es la pérdida constante del poder adquisitivo de la moneda, ¿no es cierto? Entonces buscar que esa moneda esté colocada en cosas que mantengan el valor. Gracias, Javier. Bueno, vemos que este tema definitivamente da para mucho más. Ya estamos casi al tope de la hora. Queremos pues aprovechar, agradecerles a ustedes tres, a Roxana, a Jimena y a Gabriel por su participación hoy, a todos los participantes, a toda la audiencia por las preguntas. Estén pendientes a nuestras redes sociales, Workplace Options. Este es el primero de muchos temas, de muchos conversatorios que vamos a estar realizando durante el transcurso del año. Vamos a tener expertos en diferentes áreas y pues definitivamente el tema financiero y de lo que nos produce estrés causa mucho interés en lo que es la población, educación, planificación, importante para todo esto. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo y los esperamos en el próximo evento. Muchas gracias. Gracias.